Muy buenos días. Este es el video número 177 y estos son los estudios sobre los evangelios, sobre la palabra de Dios, ¿ya? Y también sobre las leyes de santidad que están en el Antiguo Testamento. Y como ya vemos, estamos estudiando aquí Segunda de Corintios, ¿ya? Estos estudios que estamos aquí llevando a cabo, acuérdense que estos estudios estamos haciéndolos porque ya hemos terminado la primera fase del estudio, la primera etapa, que consistía desde el video número 1 hasta el 135, en donde queda completa, totalmente completa el plan de Dios, explicado desde el principio hasta el final. Ahí está todo, es aquí un verdadero manual de instrucciones para los cristianos aquí y para toda persona que busca a Dios y de qué manera debe de acercarse a Dios. Dios dejó establecidas leyes, Dios dejó establecido aquí todo un sistema aquí de cómo la persona entonces podría alcanzar la salvación, cómo puede aquí acercarse y lograr los objetivos por la cual nació y por el cual fue puesto en esta tierra. Así que es muy importante entender, y de ahí para adelante la segunda etapa, que son estos videos que estamos llevando a cabo, es recogiendo el resto de las leyes de santidad, las leyes, el resto de las escrituras que no pudimos tratar ahí en esos videos, y que también al tratar de nuevo las leyes que ya habíamos explicado antes, nos sirve para ampliar los criterios, para poder tener visiones mucho más amplias sobre este maravilloso plan de Dios. Así que esa es entonces aquí la explicación. Tenemos que tener en cuenta ese detalle, porque para saber que en todo esto hay un orden, que en todo esto hay un seguimiento que debe hacerse de video por video, de manera que los estudios uno vaya creciendo con cada uno de esas instrucciones, de esa educación. Aquí vamos a ver aquí un poco estas leyes entonces que estamos revisando en el Antiguo Testamento. Y hay una escritura que está en los escritos de Nahum. Nahum es un solo capítulo y no es un solo capítulo. Nahum son 3 capítulos. Es otro el libro que tiene un solo capítulo. Sí, Nahum en el versículo 1, perdón, el capítulo 1, versículo 3 dice lo siguiente. Dice: el Eterno es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Creo que hasta ahí, más o menos. Voy a leer la otra parte, pero dice: el Eterno marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Y eso ya es otra cosa, pero quiero poner el énfasis aquí en donde dice: el Eterno es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Así que aquí tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Primero dice: el Eterno es tardo para la ira y grande en poder. ¿Por qué es tardo para la ira? ¿Ya? Porque si el mundo, ¿verdad?, hay mucha maldad en él, podría perfectamente venir y arrasar con todo, pero sabemos que Dios
aquí sujetó al hombre en esa condición, en la condición de la distorsión, en la formación del mundo, ¿ya? En la formación de sus padres. Por tanto, es Dios quien puso esa condición ahí. Por lo tanto, toda la maldad que el hombre hiciera, Dios tenía que tener, ¿ya? Esa ira tardía en todo esto, para que el ser humano entonces pudiera buscar a Dios, pudiera volverse de su camino y pudiera entonces buscarlo y cumplir con los propósitos, ¿ya? Pero y después dice, y no tendrá por inocente al culpable. Aquí, aquí lo que la persona debe de entender es que una vez que se está en esta condición en la que estamos todos, ahí, bueno, el mundo ya está ahí, ya mucha gente se ha apartado de esa condición aquí, pero dice, no tendrá por inocente al culpable. ¿Ves? Si la persona persiste en no escuchar el mensaje y quiere permanecer en esa condición, Dios dice, no lo va a tener por inocente. Aquí, así que uno no puede ir con el argumento de que yo soy inocente, no he hecho nada malo, yo estoy bien aquí en mi condición. Aquí, espérenme un poquitito, que se me olvida aquí conectar algo ahí. Pero aquí lo que Dios no va a dar por inocente si la persona permanece en la ignorancia, si la persona permanece en las tinieblas, ahí en esa condición. Pero aquí, ¿por qué no lo va a dar por inocente? ¿Ya? ¿Por qué no puede darlo por inocente? Porque Dios puede decir, bueno, o sea, el ser humano puede decir, bueno, Señor, yo nunca supe, nunca me enteré de todo esto, ya en este aspecto soy inocente, y Dios dice, bueno, entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Porque Dios puede decir, bueno, sí, yo te perdono, ¿verdad? Yo comprendo todo lo que pasaste, pero ahora ¿qué hacemos contigo si perdiste toda tu vida, perdiste todo tu tiempo y ahora ya no tienes tiempo para cumplir el propósito, ¿ya? De desarrollar toda la ley en tu corazón? Porque es la tarea, porque Dios no puede limpiar el corazón de la persona. Aquí es la persona la que tiene que hacer su propio trabajo. Por eso dice, no tendrá por inocente al culpable. Aquí Dios no puede hacer nada al respecto. Dios puede entender que usted a lo mejor no tuvo tiempo, sí, pero es usted quien decidió esa condición, es usted quien decidió por su propia vida. Y hoy en día se escuchan, ¿cierto?, los argumentos. Es que dicen, es mi opción de vida, yo quiero vivir de esa manera, ¿ya? ¿A quién le importa? Cada cual es libre para elegir, sí, pero no se dan cuenta que esos argumentos son engañosos. Como dice, engañoso es el corazón aquí, porque hace que la persona entonces crea sus propios argumentos creyendo que puede venir a esta tierra y puede vivir en la realidad que elija vivir y que no le pasará nada. Así que por eso es importante esta ley que está aquí y entender un poco lo que es el Creador en la condición en que el Creador está hacia nosotros, cómo Él percibe todo y cómo Él deja, como dice la ley ahí, ¿ya? Mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, ¿ya? Y tal como aquí se está llevando a cabo este plan maravilloso aquí de la conversión del ser humano, de salir de la maldad y llegar al proceso de la santidad. Aquí en el libro de, en los escritos de Habacuc,
Primero es el capítulo 1, aquí en Habacuc, 1, versículo 4. 1, versículo 4, dice, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Y aquí dice, por lo cual la ley es debilitada. Aquí hablando del sistema judicial del mundo. ¿Ya? Por eso que muchas de las cosas que van a la justicia casi en su totalidad dependen de los criterios que el juez aplique en ello. Y acuérdense que nadie puede decir, oiga, juez, usted se equivocó. O sea, ellos son amos y señores, ¿verdad? Aquí, y dice, y el juicio no sale según la verdad. Dice, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Por eso existe la distorsión. Porque aquí la verdad se distorsiona, ¿ya? Y se distorsiona con la percepción de la persona. Por eso aquí los abogados son expertos en distorsionar los argumentos y distorsionar la verdad de manera que la hacen aparecer como que los argumentos que ellos tienen son los que tienen la razón en todo esto. Y aquí hay una prueba de que Dios está diciendo, miren, aquí el mal siempre va aquí al que no tiene poder, al que no tiene no tiene cómo defenderse, ¿verdad? Aquí finalmente triunfa el mal sobre ello. Así es como el mundo, ya vemos cómo funciona la justicia en este mundo. Y aquí en el mismo libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4, dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Y dice, más el justo por su fe vivirá. Ya hemos visto que esto es aquí lo que es la soberbia, ¿ya? La soberbia del mundo, ¿ya? Dice, porque la persona que no es recta, que está en esta condición, dice, se enorgullece, ¿verdad? Porque tienen capacidad, ¿verdad? Pueden lograr muchas cosas en este mundo, pueden llegar a tener familias, pueden llegar a tener casas, qué sé yo, departamentos, pueden llegar a tener muchas cosas materiales, o también pueden llegar a tener un desarrollo, ¿verdad? Aquí intelectual y de poder acumular mucha información ahí y en todos estos estudios que hacen y en todas estas capacidades que Dios le ha dado. Pero el ser humano cree que, como hemos dicho, cree ser un ser inteligente, ¿ya? Y cree ser un ser autónomo, ¿ya? Un ser que no necesita de nada, sino que aquí la humanidad cree que puede solucionar sus propios problemas mediante la investigación, mediante la ciencia, mediante los estudios. Pero aquí dice, esas personas se sienten orgullosas, ¿verdad? Aquí de todo lo que han logrado, y todo esto entre comillas, porque ya sabemos que ellos no son los que han logrado nada, todo ha sido entregado por Dios. Y dice, mas el justo por su fe vivirá.
¿Ve? Aquí la persona que busca su realidad, por eso se llama justo. ¿Ya? Lo que es justo es esto. Esto es justo porque es su verdadera espiritualidad, aquí su verdadera formación, que Dios la puso afuera, ¿ya? La escribió ahí en un libro que se llama la Biblia, ¿ya? Escribió la formación, la verdadera formación del hombre para que el hombre la tomara y la pusiera en su corazón. ¿Ve? Y Dios dice, bueno, eso es justo. ¿Ve? Por eso se le llama a esas personas los justos. ¿Ya? Y es porque calza, justamente calza ahí en el corazón de la persona y es compatible con todo su ser. Así que esto es justo para la persona, ¿ya? Y vivirá en conformidad de toda la ley. ¿Ya? Aquí hay entonces en el libro de Habacuc. Vamos a ver en Sofonías, aquí vamos a ver Sofonía, la última lectura del Antiguo Testamento. Aquí en Sofonías 2, versículo 3. Dice, buscad al Eterno todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo del Eterno. Y aquí buscad, primero que todo, ¿ya? Porque acuérdense que la ley dice ahí, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. ¿Ya? Por eso dice, buscad al Eterno todos los humildes de la tierra. ¿Ya? Y ya sabemos que los humildes son los que viven en conformidad con su ley. ¿Ya? Los humildes son los que viven en base a la realidad, ¿ya? A la realidad de su ley, porque esa es la verdad. ¿Ya? Todo lo que en el mundo hay es un proceso de mentira. ¿Ya? El ser humano vive una mentira, una vida de mentira, de principio a fin. ¿Ya? Dice, los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, ¿ve? Los que pusisteis por obra su razón. ¿Ve? Aquí cuando empezó a juzgar, a evaluar, a aprender, a educarse, a formarse con su razón. Aquí ve con su juicio y dice, y buscad justicia. Y quiere decir que va a generar las conductas correctas ante Dios. Va a generar conductas correctas. Dice, buscad mansedumbre. Y sabemos que aquí esto tiene que ver con los valores. La persona va a vivir, ¿ve? Aquí con esos valores, ya que también todo en lo que es el aprendizaje también va facilitando la aplicación de los valores. Por eso dice aquí, buscad mansedumbre. Y dice, quizás seréis guardados en el día del enojo del Eterno. Y este quizás seréis guardados no significa que Dios desecha a la persona. No, porque tal vez Dios va a considerar que esa persona tiene que pasar por la prueba de fuego, ya, de lo que es la gran tribulación, aquí, de lo que es la gran tribulación. Así que por eso es importante que aquí la persona entienda que el hecho de que no vaya al lugar de refugio al final de los tiempos, porque parece que hay una promesa para ello, no quiere decir que Dios la haya desechado. No, simplemente la persona va a pasar por la prueba de fuego y va a ser perfeccionada aún más. Así que esto, entonces, ahí en Sofonías, ya vamos a dejarlo hasta ahí.
¿ya? Nos quedan solamente dos escritos aquí, que nos queda solamente el libro de Zacarías y de Malaquías. Así que vamos ahora a trasladar los estudios aquí y nos vamos a ir entonces a Segunda de Corintios. Aquí en Segunda de Corintios, aquí en Segunda de Corintios habíamos estado aquí en el versículo 19 del capítulo 5. Vamos allá primero, Segunda de Corintios, capítulo 5. Y habíamos estado leyendo ahí del 17 al 20. Del 17 al 20. Veamos un poquito y repasemos para que aquí... pero antes de esto, quería mencionar aquí en Proverbios, ya quería yo ir a una escritura, aquí en el capítulo 4 y versículo 18. Proverbios 4, 18, un principio importante que la semana pasada lo mencioné, pero no lo leímos, ¿ya? Y aquí quería yo mencionar esto porque este versículo 18 muestra con mucha claridad algo que sucede con la razón de la persona. Aquí explica con mucha claridad. Dice, mas la senda de los justos, aquí debería decir la razón de los justos, la razón de los justos, dice, pero dice la senda, porque es un camino, es un modo de vida aquí, la razón. Ya, dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. Esta luz que amanece, este amanecer, que empieza primero muy tenue en la mañana, ya, y poco a poco va ganando luz, ya, hasta que, como dice, como la luz de la aurora que va en aumento, ¿cierto? Va aumentando la claridad hasta que el día es perfecto, hasta que el día ya, el sol ahí en su cenit, ahí en el medio ya del día, puede verse todo con mucha claridad. Así es también como la razón debe crecer, debe ir ganando en claridad, debe ir ganando en cordura, en juicio, debe ir ganando en plenitud, ¿ya? ¿Y esto qué quiere decir? Que cada vez va entendiendo con mayor claridad toda su ley. Va entendiendo con mayor claridad las escrituras, ¿ya? Y así, de esa forma, van siendo depositadas en el corazón de la persona que está en el proceso de alcanzar la santidad. Por eso este principio es tan importante entenderlo. Vamos ahora, entonces, aquí a 2 de Corintios 5. Estábamos dijimos desde el 17 al 20. Vamos a repasar aquí brevemente todos estos versículos. Dice, y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y sabemos que aquí está hablando de la formación, una formación obsoleta que no sirve, una formación del mundo, ¿ya? Aquí las cosas viejas, dice, pasaron, todo esto, ¿ya? Muere ahí en el corazón de la persona y la persona empieza a vivir ya no en razón, ya no vive en razón de sus instintos, sino que ahora es la razón la que gobierna y es la razón la encargada de hacer la nueva formación. Por eso dice, he aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Aquí una nueva formación. Y esta
la razón, es la responsable. Dice, y todo esto proviene de Dios, ¿verdad? Todo esto proviene de Dios. Dios es quien lo entrega. Dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Ve? Quien nos reconcilió, que hizo que pudiéramos acercarnos a Dios con un corazón limpio ahora. ¿Ve? Ahora ya vamos limpiando eso y a Dios nos podemos ir acercando cada vez más a nuestro Padre. ¿Ya? Hasta que lleguemos, ¿cierto?, al final. Allá, y si perseveramos en la verdad, aquí no importa si morimos en esta vida, porque aquí nos hemos llevado la vida de su ley, ¿cierto?, de la formación, ¿ya?, depositada en el corazón. Así que aquí solamente el cuerpo es el que muere, ¿ya?, y el espíritu lleva mucha vida. Y esas son lo que al final, esa transformación, ¿cierto?, es la que Dios finalmente hará de darle ahora a este espíritu, de darle un cuerpo nuevo, un cuerpo espiritual. Como dice, nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Ve? Nos dio aquí la especialidad. ¿Ya? Aquí nos dio la especialidad de la reconciliación, porque todo tiene que ser reconciliado. Es la forma en que se va sacando el mal, ¿ya? Por medio de la reconciliación se saca el mal y se pone el bien, ¿ya? Por eso es importante entender ambos conceptos, ¿ya? Tanto los conceptos del mundo, ¿cierto?, que están distorsionados, ¿cierto?, para poder entonces poner los conceptos verdaderos. Por eso le dio esta especialidad, ¿ve?, al ser humano, para que el ser humano pudiera hacer este trabajo de la reconciliación. Y dice aquí el versículo 19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Ya? Aquí dice, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nuevamente, aquí dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Aquí por eso la palabra reconciliación tiene que ver con volver a su estado natural. ¿Ya? Cuando uno reconcilia algo, ya uno puede entonces, por decir así, reconciliar, por decir así, hacer compatible una idea, ¿cierto?, que antes era adversa, ¿ya?, como las ideas del mundo, que son totalmente antagónicas a la nueva formación, y entonces tenía que reconciliar, y quiere decir que la razón ahora tenía que poner la verdad ahí y sacar la mentira. Por lo tanto, ya tanto el corazón de la persona como la verdad se producía un encuentro, ¿no? Se produce ahí un encuentro, ¿ya? Por eso dice, estaba reconciliando consigo al mundo, ¿ya? Y aquí a todo el que quisiera venir, ¿ya?, desde el mundo. Todo el mundo que quisiera salir de esta condición, aquí estaba Jesucristo para poder entonces ayudarlo a reconciliar. Dice, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Aquí, no tomándole en cuenta sus pecados, no es que Dios ahora dijera, bueno, sabes, no podemos hablar los dos porque tú tienes mucho pecado ahí en tu corazón. No, Dios dice, lo pasaba por alto porque sabía que la razón de la persona iba a hacer el trabajo de la santidad, iba a limpiar el corazón, iba a sacar las durezas del corazón. Por tanto la persona, Dios sabía que estaba en ese proceso. Por eso
no podía tomarle en cuenta los pecados, porque entonces si se los tomaba en cuenta, entonces la persona, ¿qué esperanza tenía si Dios la iba a culpar, ¿ya?, de pecado? Por eso era necesario no tomarle en cuenta aquí, no tomar en cuenta estos pecados, porque ya estaba el compromiso de que la razón tenía que limpiar su corazón. Dice, y nos encargó a nosotros, para poder sacar el pecado de ahí, dice, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Aquí la palabra de la reconciliación era la herramienta que iba a poder limpiar los pecados de la persona. Iba a poder formularse esa reconciliación. Por eso Dios no le tomaba en cuenta los pecados, por eso los pasó por alto, porque sabía que finalmente cuando la persona llegara al final de sus días, ¿cierto?, entonces iba a tener un corazón limpio y sin pecado ante Dios. Y aquí dijimos hasta el versículo, aquí en el versículo 20, dice, así que somos embajadores. Sí, hasta ahí, hasta el 19 solamente, ya me había pasado ahí, ya. Tal vez podríamos leer aquí un poquito, a ver si dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Aquí la reconciliación consiste en todo este proceso de conversión. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, porque finalmente Él cargó con los pecados nuestros, porque Él no estaba pagando, con su muerte, Él no estaba pagando los pecados propios, sino que Él estaba pagando los pecados de la humanidad, porque Él no tenía pecado en sí. Dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Para que nosotros fuésemos hechos, entonces, justicia aquí de Dios en Él, que trajo la verdad de su mensaje. Vamos aquí al capítulo 6. Vamos al capítulo 6, versículos 1 y 2. Dice, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos, ¿ya?, también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, y he aquí ahora el día de salvación. Y hay varias cosas importantes también que vamos a analizar, porque hay muchas creencias y hay mucha confusión al respecto de esta verdad. Así que vamos aquí, versículo 1, dice, así pues nosotros como colaboradores suyos, ¿cierto? Aquí hablando del apóstol Pablo como un colaborador de Dios, ¿ya? Dice, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Ya? Aquí, miren, si Dios les entrega esta verdad tan grande, aquí vale la pena que corráis por vuestra vida. Aquí, por tanto, no abandonen el camino una vez que lo toman, una vez que se comprometen, una vez que están ahí haciendo las cosas con una actitud de amor hacia su obra, entonces prosigan, como dice, hasta el final. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Así que aquí hablando, en tiempo aceptable te he oído. ¿Y cuál es el tiempo aceptable? Y el tiempo aceptable lo tenemos desde
desde la primera venida de Jesucristo hasta la segunda venida de Jesucristo. Todo este periodo de los 2000 años, ¿ya? Aquí aproximado, ¿ya? La verdad es que no se puede contabilizar aquí, hay mucha confusión con respecto al calendario aquí, por lo tanto, solamente Dios sabe. Aquí lo único que no pueden haber márgenes muy extensos, ¿verdad? Márgenes de error muy grandes. No, solamente debe haber un margen de error pequeño. Pero aquí este es el tiempo aceptable, ¿ya? Y el día de salvación, ¿ya? Como dice aquí, este es el tiempo aceptable, te he oído, y en día de salvación te he socorrido, ¿ves? Porque ese es el día de salvación, ¿ya? Es el tiempo de ahora, ¿ya? Aquí no hay una opción después, ¿verdad? Que uno dijera, bueno, en la segunda resurrección va a haber otra opción para todos aquellos que no escucharon, ya, para todos aquellos que permanecieron aquí en la distorsión, ¿ya? Pero dice aquí, en día de salvación, te he socorrido, ¿ya? ¿Y de qué manera nos socorrió Dios? Aquí entregándonos la verdad para rescatarnos de la muerte en la que estábamos. Dice, he aquí ahora el tiempo aceptable. El apóstol Pablo dice, ahora es el tiempo aceptable, ¿ya? Y he aquí ahora el día de salvación. Este es el tiempo, ¿ya? Aquí hay religiones que predican, ¿verdad? Que Dios es el que va a transformar al hombre, que en la segunda resurrección ahí todos van a ser juzgados y todos van a tener una oportunidad de conocer a Dios y andar en el camino de Dios. Y eso no lo sabemos, ¿ya? Eso no lo sabemos. Lo que sabemos es lo que Dios está sentenciando ahora. Dios está diciendo, este es el tiempo de salvación, ¿ya? Y por eso también, en base a esta escritura, podemos decir fehacientemente que el sacrificio de Jesucristo sirve para este tiempo. El sacrificio de Jesucristo no sirve para la segunda resurrección, ¿ya? En que ya la persona también, allá Jesucristo va a ir a rescatar a la persona. No, porque todo esto estaba diseñado para este tiempo, tal como dice ahí, ¿ven? La escritura lo corrobora, ¿ya? Por tanto, es ahí el tiempo de salvación, aquí, ¿ya? En ese nivel que dijimos, los justos, que tienen conciencia, que tienen razón, que no son guiados por sus instintos, ¿ya? La creación del pueblo de Israel, ¿ya? Tal como dijimos, los patriarcas, los profetas, los sacerdotes, aquí los reyes, no sabemos en qué condiciones, ¿ya? En qué condiciones va a estar el ser humano aquí en esto. Ni tampoco los del milenio, ni tampoco los de la segunda resurrección, ni tampoco en qué condición van a estar allá en el reino. Tampoco sabemos en qué condición van a estar los pequeñitos que habla la Biblia. Dios no arroja información, solamente Dios envió su palabra, ya que era la motivación más importante que Dios tenía. Y lo más importante para Dios era este tiempo de salvación, en que nacerían los hijos de Dios, que eran las primicias, que iban a nacer en su familia, y luego los justos, ¿ya? Que estaban ahí también en el mismo proceso de santidad. En el mismo proceso de santidad. Así que veamos ahora otra escritura, aquí en el versículo 17 y 18. Dice, por lo cual, dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Veamos, dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. ¿Y salid de en medio de qué? ¿Ya? Aquí, porque si nosotros lo leemos en forma literal, entonces tenemos que apartarnos de todo, ¿verdad? O sea,
mejor vamos a construir una casa allá en la montaña, arriba, y entonces vámonos para allá y vivimos apartados de todo, ¿verdad? Pero eso es literal, eso no es así. Acuérdense que la palabra de Dios es subjetiva. Cuando dice salid de en medio de ellos y apartados, dice salid en medio de la distorsión en la que uno está. ¿Ves? Salid de en medio de ellos y apartados. ¿Ves? Ya uno no practica el mal aquí en el mundo. ¿Ves? Ya uno no está aquí involucrado con ellos. ¿Ya? Y dice, apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. La persona ya no se mezcla allá, ¿verdad?, con el pecado del mundo, y entonces Dios lo recibe aquí, mediante la ley de la fe, ¿cierto?, mediante todo el proceso que ya conocemos. Y dice, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. ¿Ya? Dice el Señor Todopoderoso. Vosotros aquí hablando del vínculo de familia, ¿ya? Que habrá entonces con estas personas que son las primicias. Bien, vamos aquí entonces al siguiente capítulo, capítulo 7, versículo 1. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿ya? Aquí, tales promesas de salvación y de vida eterna, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dice, puesto que tenemos tales promesas, ya aquí ya sabemos, dice, limpiémonos de toda contaminación, ¿ya? Limpiémonos de toda contaminación de carne. ¿Ya? Aquí contaminación, aquí todo distorsionado está. ¿Ya? Todo el sistema en el que vive el ser humano está distorsionado. Por eso el ser humano vive en la mentira. ¿Ya? Por eso tiene que limpiarse de toda contaminación de carne. Ahora, ¿por qué dice de carne? Porque es guiado por sus instintos. Es guiado por sus instintos. Y la razón aquí obedece al impulso carnal. Por lo tanto, la persona vive en esa condición. Y dice, y contaminación de carne, ya aquí, y de espíritu. Aquí derribando aquí todos los conceptos falsos que hay en la sociedad. Y dice, y perfeccionando la santidad, ¿ya? En el temor de Dios. Se necesitan estas cualidades, ya aquí se necesita la santidad, uno tiene que limpiar el corazón, ¿ya? Por eso es necesario el temor a Dios, porque el temor a Dios implica muchas cosas, ¿ya? Que son necesarias para construir. La actitud de temor a Dios se necesita para construir sobre esa plataforma. Uno tiene que tener una conducta, ¿ya? Basada en el respeto reverencial hacia toda su creación. Aquí en el capítulo 8 de Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 7, dice, por tanto, como en todo abundáis, ¿ya? Por tanto, como en todo abundáis, porque la persona aquí va acumulando mucha información, este material pasa a ser después abundante en la persona, ¿ya? Dice, abundáis en fe, dice, en palabra. La persona, su razón se desarrolla en el análisis, en la investigación, en el vocabulario,
ya aquí en el seguimiento, en el discernimiento y en muchas otras cualidades, ¿ya? Por eso dice en fe, en palabra, en ciencia, ¿verdad? Porque aprende a manejar toda la ley y la aprende a manejar en su corazón. Aprende a discernir qué es lo que hay que sacar y qué es lo que hay que poner ahí. ¿Ya? En ciencia, en toda solicitud, con ese ánimo pronto, ese ánimo entregado, ese ánimo aquí solícito, ¿ya? Y dice toda solicitud, y dice, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. En vuestro amor, aquí dice ese amor que va creciendo en la persona, ve la actitud de amor con la cual se hacen todas las cosas, ¿ya? Dice abundad también en esta gracia del amor. Aquí también tiene que ser la persona muy abundante, ¿ya? Aquí, por eso uno no puede ser como los estudiantes que van apenas detrás de la nota azul, ya lo que les permite solamente pasar cierto de grado. Ahí no, uno tiene que ir abundantemente, aquí debe de pasar aquí con muchos holgura, ¿no? Tiene que estar muy holgado todo, la persona tiene que construir sobre bases sólidas, seguras y confiables. Dice aquí entonces en el capítulo 10, vamos al capítulo 10, acuérdense que estamos solamente revisando algunas escrituras, ¿ya? Estos libros de los Corintios, se habla mucho del problema local que había ahí, y el apóstol Pablo iba a corregir, y entonces ahí surgían estas leyes, ya que son las que estamos rescatando. Capítulo 10, entonces, del 4 al 7. Dijimos capítulo 10, sí, del versículo 4 al 7. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vamos a leer estos dos primero. Aquí dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Aquí nosotros no andamos aquí luchando cuerpo a cuerpo con las personas, ¿verdad? Aquí no andamos aquí vestidos de soldados, ¿verdad? Guerreando contra el mundo, contra el mal, ¿ya? No, porque eso no corresponde. Aquí eso es el mundo el que combate la violencia con violencia, ¿ya? Por eso dice, no son carnales estas armas de nuestra milicia, dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esta destrucción de fortalezas, ¿ve? Estos conceptos que a veces están tan arraigados en uno, estas son verdaderas fortalezas, ¿ya? Que están ahí en nuestro corazón y que nos generan conductas equivocadas. Y por eso aquí Dios nos enseña, aquí dice, derribando argumentos, derribando argumentos aquí. Por eso es importante que la razón observe, ¿ya? Continuamente lo que sale de su corazón, ¿ya? Por eso es importante la reconciliación, porque la reconciliación, como ya sabemos aquí,
produce el reactivo. ¿Ya? Aquí Dios, mediante las pruebas, los escenarios de prueba que están aquí afuera, ¿ya? Dios los usa para que reactive la información que está en el corazón de la persona, ¿cierto? Aquí sale este argumento hacia afuera, o el impulso carnal, la razón lo frena con los valores, ¿ya? Con el temor a Dios, ¿ya? Parece, lo frena ahí, y la razón usa el protocolo de los valores hacia afuera y se queda con el argumento que fue reactivado dentro de sí, y la razón tiene que reconciliarlo, tiene que hacer la investigación, tiene que saber de dónde viene, por qué se produjo ese impulso carnal, ¿ya? Y se necesita esa honestidad también para admitir, ¿cierto?, que esta carnalidad que hay en uno, como dice ahí, esta carnalidad, ¿ya? Hay que sacarla de nuestro corazón, y entonces hay que poner la verdad de eso, ¿ya? Hay que sacar la mentira, y cuál es la verdad, ponerla ahí en el corazón. Por eso dice derribando argumentos, ¿ve? Porque uno no va aquí tan solo a derribar los argumentos de la mentira de la ciencia o de la mentira del mundo, ¿verdad? No, no tan solo esos argumentos, sino que también los argumentos que están dentro de mí, ¿ya? Que están distorsionados, argumentos que están distorsionados en mi corazón, ¿ya? Y dice, derribando argumentos y toda altivez, ¿ya? Porque también salen estas actitudes carnales de uno frente a los escenarios de prueba. Dice, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, ¿ves? Se levanta contra el conocimiento de Dios, aquí. Y como dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este es muy importante, ¿ves? Porque aquí todo pensamiento de mundo que está distorsionado, hay que llevarlo a la obediencia a Cristo, ¿ves? A la obediencia aquí, a la verdad. Por lo tanto, uno aquí saca lo que está malo, lo que está distorsionado, ¿ya? Lo que está aquí, todos estos conceptos falsos, ¿ya? Con los cuales uno fue criado desde niño, desde que nació, ¿ya? Hasta el momento en que Dios le muestra todo esto. Entonces hay mucha información de mundo. Por eso toma tiempo aquí cambiar todo este. Es un proceso lento, pero efectivo. Es un proceso lento, pero efectivo, como dice aquí, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento a la obediencia. Aquí, porque la razón es la que tiene que hacer esa conversión, tiene que hacer esa reconciliación, ¿ya? La razón. Pero uno no puede dejar salir para afuera el enojo, la ira, aquí defenderse con argumentos de mundo, ¿verdad? Aquí no puede uno, sino que todo tiene que ser aquí trabajado en el fuero interno. Por eso le he llamado el protocolo de los valores. Está ese protocolo de los valores para que frene mi mala conducta que puede salir en forma impulsiva de adentro. Y aquí entonces en el versículo 6 y 7 dice, y estando pronto, ¿ve? Estando pronto para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Ve? Aquí en el fondo para castigar, que es para hacer el sacrificio. En el fondo uno tiene que estar determinado, ¿ya? Tiene que estar determinado a cambiar, ¿ya? Por lo tanto uno necesita esa severidad consigo mismo, ¿eh? Y tener esa actitud resuelta a tener que solucionar los problemas, y a decir, no, esa conducta está mala, es una manera equivocada de mirar, es una manera equivocada de ver, de percibir, eso es de mundo, por tanto aquí ahora esta es la verdadera manera. Dice, cuando vuestra obediencia sea perfecta.
Y entonces, cuando la persona entonces se somete a todo esto y lo purifica ahí en su corazón. Dice el versículo 7, dice, miráis las cosas según la apariencia. ¿Ve? Miráis las cosas según la apariencia, ¿ve? Con una percepción de lo que se ve, ¿verdad? Aquí, distorsionado, ¿ve? Aquí, tal como, por eso en este mundo es tan importante la apariencia, porque finalmente la gente se hace un juicio, ¿cierto? O una aprobación o una desaprobación de acuerdo a lo que ve, ¿verdad? Pero aquí también hay que tener en cuenta algo, porque esta apariencia ¿ya? Es propio es una ley, ¿ya? Es una ley basada en la sobrevivencia de la persona. Es una ley existencial, ¿me entiendes? Porque estaba la ley ahí de la desconfianza. Así que uno no podía andar confiado en este mundo, ¿verdad? Así que si algo le caía mal, uno debía de desconfiar, por sí o por no, ¿me entiendes? Pero la persona se tenía que protegerse a sí misma. Por lo tanto, esta ley era necesaria. Por eso dice, miráis las cosas según la apariencia. Sí, es cierto. Aquí en el mundo uno tiene que mirar la apariencia, ¿verdad? Aunque es engañosa. La apariencia a veces lo engaña a uno, ¿ya? Aquí, ¿cuántos matrimonios se han casado, ¿ya? Por la apariencia? Y después que ya están casados y están conviviendo ya su vida, se dan cuenta que no era lo que pensaban, y se encuentran ahí con otras personas, ¿ya? Y ahí surgen esos argumentos que dicen, no sabía que eras así, hubiera sabido antes, nunca me hubiera casado contigo, ¿verdad? Y están esas formas de mirar tan limitadas, y la persona va así, equivocada, ¿ya? Por la vida, de equivocación en equivocación. Cree haber encontrado la persona ideal y se da cuenta que finalmente no lo es tampoco, ¿ya? Y las personas llegan a pensar que no existen, simplemente, ¿ya? Que no existen. Y por eso aquí esta ley de la apariencia es una ley basada en la sobrevivencia de la persona, ¿verdad? Es una ley existencial que sirve para la mantención de la vida, pero la persona debe de protegerse. Ahora, es una ley que le va a jugar malas pasadas, ¿ves? Porque si juzga por la apariencia, ¿cierto? Por eso es muy importante conocer, ¿ya? Cuando una pareja se juntan, ¿cierto? O tienen una relación, deben conocerse primero. Antes de involucrar, deben ser primero amigos, antes de involucrar el corazón y las emociones y los sentimientos. Deben conocerse primero como amigos, en diferentes circunstancias, para que uno pueda evaluar qué tipo de persona es la que está frente a uno. Pero en este mundo, lamentablemente, lo primero que hacemos es involucrarnos emocionalmente. Y una vez que ya estamos adentro, involucrados, nos damos cuenta que nos equivocamos, ¿ves? Y eso trae dolor, eso trae mucha amargura, mucho desencanto, mucho sufrimiento. Y las personas ya salieron de esa condición, pero salieron heridas, llenos de heridas, ¿ves? Que cuesta mucho después aquí poder sanar las heridas, porque las personas creyeron en lo que veían, ¿ya? No en lo que conocían. Por eso aquí este principio es tan importante que entendamos. Por eso el cristiano no anda por las apariencias, como dice aquí, ¿eh? Dice, si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, ¿y de qué manera puedo estar convencido de que estoy en la verdad?
mediante la comprobación, porque aquí toda la ley, ¿cierto?, no está basada en una ley, en una fe ciega, no, sino que uno ve el efecto que tiene toda la ley en uno, y uno lo puede comprobar. Así que aquí nadie anda por apariencia, nadie anda en una fe ciega. Eso sucede en el mundo. Dice, si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, dice, esto mismo también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. ¿Ven? Aquí, sabiendo que el mismo proceso, ¿verdad?, aquí que uno está pasando, también los hermanos lo están pasando también igual. Por eso uno tiene que tener esa paciencia, esa tolerancia y de cuidarse de la apariencia, porque a veces uno puede llegar a hacer daño o le pueden hacer daño a uno también, basado en esta misma ley. Después, ya cuando terminemos un poco aquí, un poquito más adelante, cuando ya terminemos las leyes de santidad, del Antiguo Testamento, entonces vamos a comenzar ahí un estudio también paralelo a las Escrituras que estamos estudiando. Aquí un estudio basado en el análisis de las leyes, ¿ya? Y ahí vamos a analizar, por ejemplo, la ley del amor, qué significa, por qué fue creada esa ley, para qué sirve y cuál era en su esencia, ¿ya? El sentido que le iba a dar a toda la vida. Igual como esta ley, la ley de la apariencia también. ¿Por qué fue creada esa ley de la apariencia? ¿Ya? Y muchas otras leyes, ¿ya? La ley de la fe. Entonces vamos a ir analizando aquí la definición, ¿ya?, las propiedades que tiene la palabra, el contenido, para qué sirve, ¿ya?, para qué fue hecha esa ley y cómo se usa dentro de todo lo que es la existencia del ser humano. Así que ese es entonces el próximo estudio que vamos a hacer, pero una vez que terminemos, ¿ya?, aquí con Malaquías, ¿ya?, que es el último libro del Antiguo Testamento. Así que sin más que decir, entonces quedamos, acuérdense, aquí quedamos en 2 de Corintios 10, perdón, ya leímos el 10, así que el próximo versículo es el capítulo 13, versículo 5 de 2 de Corintios. Nos veremos en el próximo video.